deja que el Perú sea el Perú otra vez, la tierra que nunca ha sido todavía y sin embargo debe ser. Jorge Basadre ha sido probablemente uno de los hombres más ilustres de la historia nacional. Un intelectual brillante, pero también un actor constante de la vida nacional. Y en 1973-71, en realidad fue el texto original, Jorge Basadre, cuando estábamos bajo el gobierno militar de Velasco Alvarado, escribió un libro que se llamaba El azar en la historia y sus límites. Es un libro muy pequeño cuya lectura recomiendo, pero va acompañado de un apéndice que tiene más de 200 páginas, que pretende ser una reflexión sobre la formación de la República Peruana, revisando los orígenes en nuestra independencia. Y yo quiero que escuchen ustedes con atención lo que este hombre brillante dijo sobre el Perú de 1971. El sufragio, es decir, la democracia, panacea de la democracia liberal, no funcionó en este país. O funcionó con intermitencia o funcionó mal. En las instituciones que mediante él se establecieron, surgieron características que mediante él se establecieron. En las instituciones que mediante él se establecieron, surgieron características de enfermedad que el tiempo no curó, sino hizo crecer. Enfermedades que el tiempo no curó, sino hizo crecer. El Ejecutivo osciló frecuentemente entre el abuso o la impotencia. El Poder Legislativo, caracterizado en forma creciente dentro de los últimos tiempos por la mediocridad de sus miembros, salvo excepciones, acentuó su afán de interferir en la administración pública, de aprobar leyes empíricas o movidas por minúsculos e impuros intereses. El presupuesto de la República fue confeccionado por lo menos en los últimos 15 años de vida constitucional, se refiere al 68 para atrás, apresuradamente, en la mesa de comisiones parlamentarias, sin plan orgánico, bajo la obsesión de atender a exigencias de carácter personal, local o partidista. La burocracia quedó en gran parte a merced de las contingencias políticas. Junto con nombramientos arbitrarios, hubo postergaciones injustas y en general existió una baja remuneración para los trabajadores del Estado. El delito del enriquecimiento ilícito, cuyos orígenes se hallan sin duda en los corregidores y los otros personajes de la vida nacional, tornóse grave en la época de las grandes exportaciones del guano, y ahí hace toda una descripción sobre lo que ha sido la desgracia de la corrupción en el Perú. Hubo periodos a los que es dable calificar de sanos y fecundos dentro de la historia republicana, pero ellos no tuvieron continuidad. En suma, el Estado peruano fue y sigue siendo un Estado empírico, y al Estado empírico se sumó el abismo social. Hubo ceguera y egoísmo excesivos en los grupos altos. El problema fundamental de América Latina y en el Perú de nuestros días y del futuro consiste nada más y nada menos en esto: cómo ir acabando con el estado empírico y cómo ir destruyendo el abismo social, o por lo menos cómo colocar vasos comunicantes sólidos y anchos para que sea posible una sana movilidad dentro de una sociedad al servicio de quienes la integran y no de unos pocos. Hace 53 años que escribió Jorge Basadre esto, y termina diciendo, haciendo una comparación entre cómo la independencia del Perú de alguna manera tomó el camino de la independencia americana, de independencia de los Estados Unidos, para ser más precisos. Y dice lo siguiente: aunque nuestros rumbos sean distintos,
viene a ser oportuno, guardadas las distancias, pintar en grandes letras, como colofón de este vagabundo ensayo, unos versos del gran poeta negro norteamericano Langston Hughes, que dijo: oh, deja que América sea América otra vez, la tierra que nunca ha sido todavía y sin embargo debe ser. Podríamos cambiarlo, como quería Basadre, y decir: deja que el Perú sea el Perú otra vez, la tierra que nunca ha sido todavía y sin embargo debe ser. Esto fue escrito hace 53 años. Hace 53 años. ¿Y cómo estamos hoy? Es decir, antes de esa época y por lo menos en 2 oportunidades, Jorge Basadre fue ministro de Educación. Hoy es ministro de Educación Morgan Quero, que es un impresentable cuyo mérito es el sobón de la señora Dina Boluarte. La política en los últimos 53 años se ha degradado aún más de lo que ya estaba degradada acá, como lo relata Jorge Basadre. Es decir, la descripción que hace de la conducta del Ejecutivo y del Congreso no son iguales, son peores de lo que ya para Jorge Basadre era lamentable y penoso. El abismo social en el Perú, es decir, no terminamos de entender. Es decir, se angustian porque la gente vota por alguien como Castillo, un hombre claramente inepto para ser presidente de la República. Más allá de cualquier otra consideración, se asustan porque podría ganar las elecciones un delirante nacionalista, además de ultraderecha, fanático e ignorante sobre la verdad de la historia nacional, como Antauro Humala, que ni siquiera sabe qué hacer con este país, sino quemarlo todo, y no se dan cuenta de que el origen de estas opciones extremas tiene que ver con el abismo social. Es decir, un ejecutivo que es una vergüenza, partidos políticos que no merecen el nombre, una democracia que cada día es menos lo que es, Congreso de la República lleno de mediocres impresentables, con excepciones, como dice Basadre, que lamentablemente son pocas, y no salimos de esto, sino que vamos para peor. Es decir, si Basadre estuviera vivo, yo no sé qué diría. ¿Por qué sus palabras no fueron escuchadas? ¿Por qué en estos 53 años no hemos construido partidos que merezcan el nombre? No hemos sido capaces de mirar un horizonte común como país, tener un proyecto nacional. ¿Cómo en estos 53 años no hemos sido capaces de construir un Estado eficiente? ¿Cómo en estos 53 años no hemos sido capaces de construir, es decir, un proyecto que nos involucre a todos? No hemos podido tener un Estado que resuelva y gobierna y un Ejecutivo que gobierne en función de los intereses de las grandes mayorías nacionales y no de pequeños grupos. ¿Cómo no hemos podido construir un Congreso distinto al de hoy, que Basadre dice invade los espacios? Lo que está pasando hoy ya no tiene nombre. Es un Congreso de la República de impresentables que encima pretenden perpetuarse con mecanismos como reelecciones y maniobras para reelegirse, que legislan para protegerse de la justicia y que pretenden invadir las áreas de acción de todas las instituciones que hacen el sustento de la democracia. Y penosamente 53 años de este libro brillante de Jorge Basadre, lo que tenemos es que la democracia en el Perú dejó de existir, porque hay que hablar claro. Esto que tenemos hoy es cualquier cosa menos una democracia. Los partidos políticos que deberían representar las ilusiones, las pasiones de los peruanos para construir un determinado país dejaron de serlo. La mayor parte de los partidos políticos, lo he dicho acá hasta el cansancio, son organizaciones criminales. Es gente que se junta para asaltar el poder, así como las bandas se juntan para extorsionar. No, señor, ellos se juntan para robar de otra manera, para robarle al Estado, para robarle a todos los peruanos. Y lo que se ha podido avanzar como país ha sido a pesar de la clase política. A pesar de la clase política, este país sobrevive gracias a la iniciativa privada, es cierto, pero sobrevive sobre todo a la iniciativa privada de los de abajo, de los emprendedores, de la gente que cada día hace empresa.
de la gente que decidió no esperar nada del Estado peruano porque nada bueno va a recibir. Y tenemos una economía que se dice 80% de informalidad, sí pues, pero 80% de gente que está resistiendo, que está haciendo esfuerzos cotidianamente por generar empleo, por producir, por mantener con vida a sus familias, por darle sustento. Entonces, sinceramente, yo todos los días me levanto y digo, qué vergüenza vamos a exponer hoy día ante el país. Qué vergüenza vamos a exponer el día de hoy. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? Y uno dice, ya, que vengan los militares, pero si los militares, no todos, ¿ah? Los de arriba son parte de esto que estamos viviendo. Porque les dan para sus compras militares, porque muerden con la gasolina, porque muerden con los ranchos, los de arriba. Y han terminado siendo ser parte de esta vergüenza que es la clase política nacional, de esta clase dirigente. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Exitosa. Es decir, ¿quién tiene una respuesta? ¿Cómo salimos de esta situación que no merecemos en un país, como dice Basadre, una manera brillante? Es decir, dejemos que el Perú sea otra vez el Perú, la tierra que nunca ha sido todavía y sin embargo debe ser. ¿Por qué? Porque tenemos todo para ser un país del primer mundo. Y estamos dejando pasar oportunidades extraordinarias por tolerar a estos ineptos tomando decisiones. O sea, ¿quién ha dicho que las cosas tienen que ser así? ¿Quién ha dicho que tenemos que aceptar que esto siga así? Es decir, no hay en la sociedad peruana una capacidad para responder a esto. Y cuando se habla de que se vayan todos y se adelantan de elecciones, no, qué miedo, eso va a afectar la crisis económica. Pero si la principal razón por la que los empresarios internacionales no vienen y ponen su dinero en el Perú es por lo que es la política peruana, un asco, una vergüenza, una falta total de garantías de estabilidad y de continuidad porque no hay proyecto de largo plazo, no hay aparato del Estado eficiente, no hay en quién confiar. O sea, yo creo sinceramente que estamos en un momento en el que hay que poner este tema en la agenda. Hay que sacar a esta gente. Hay que sacar a esta gente. Acá no se trata que de Martínez, que yo no sé si ya entre la entrevista anoche en Panorama, que fue una vergüenza para él, ¿no? Hoy debía estar sentado acá, nos canceló porque lo llamaron a Palacio. Yo espero que lo hayan llamado a Palacio para recibir su renuncia o para despedirlo. Pero no es de Martínez el que se debe ir, pues si de Martínez viene del Ministerio ¿no? de Inclusión Social, con la señora Dina Boluarte, con Hinojosa y con toda esta gente. Y todo lo que ha pasado ahí con los proveedores, ellos saben qué ha pasado, ellos son parte de lo mismo. Es imposible que las redes de corrupción en Jaliguarma hayan funcionado sin el conocimiento, la venia, el compromiso o el beneficio de quienes manejaban ese ministerio durante años. ¿Y quiénes son? De Martínez y la señora Dina Boluarte y el señor Nicanor Boluarte, por Dios. O sea, esto de González Prada, de que donde aprietes en el Perú salta pus. Así es pues, donde aprietes en este gobierno, salta pus. Y esto ya sinceramente es demasiado. Insisto, y termino, es decir, no es que las cosas están muy mal y que esta clase política ya es insoportable porque compiten en desméritos cada día el Congreso con el Ejecutivo. El escándalo del día, un día es de uno, otro día es de otro. El problema no es ese. El problema es que esta es nuestra oportunidad. O sea, los astros se han alineado a favor nuestro. Tenemos el megapuerto de Chancay. Tenemos el precio de los minerales disparado por las nubes. Tenemos la pesca. Tenemos la posibilidad de desarrollar la agricultura de exportación e inundar el mundo con productos peruanos de altísima calidad. Tenemos la posibilidad de cambiarle la vida a los pequeños agricultores haciéndolos parte de este proceso. Tenemos la oportunidad en este momento y sobre todo después de la pandemia que la gente ha revalorizado sus vidas en que el turismo se ha convertido en algo importante. Conocer lugares del mundo antes de morir y el Perú puede ser un destino para la gente si nosotros hacemos bien las cosas. Por estas razones que no tienen que ver solo con nuestras desgracias sino con nuestras oportunidades,
es que tenemos que tener hoy, debemos tener hoy el coraje de cambiar las cosas y asumir la responsabilidad de los riesgos. No es tan Exitosa. complicado que en el Perú se adelanten las elecciones, se nombre un presidente provisional, se constituye un gabinete técnico y se establezca una serie de medidas legislativas que permitan que todo lo que hay que hacer que camine en el Perú camine. Y no solamente medidas de carácter económico, sino medidas que tengan que ver directamente con la garantía de un proceso electoral transparente cuyo resultado sea aceptado por todos. Keiko, aceptado por todos. No que las elecciones las acepto si las gano, porque si las pierdo no las voy a aceptar. No, señor, eso tiene que acabarse también. Pero sobre todo y finalmente hay que pensar en el futuro del Perú, porque yo insisto en esto. Milei, Bukele, ya lo vivimos, no se han enterado en qué país han estado. O sea, acá Milei fue el 92, el Fujishock. Acá Bukele fue Montesino, y hoy ya no se acuerdan de los jueces sin rostro. Ya se olvidaron de lo que ha sido la dureza acá. Eso ya lo vivimos, nosotros estamos en otra historia, en otro momento. Nuestro principal problema es cómo hacer que el crecimiento que tenemos que extender y multiplicar explotando al máximo nuestros recursos sirva no para que un pequeño grupo se enriquezca y se favorezca, sino para que la inmensa mayoría de peruanos tengan una vida distinta y de oportunidades a la que tienen el día de hoy. De eso es lo que se trata, pero yo creo sinceramente que lo que nos falta, en un momento como este, a todos, en todos los niveles, es coraje. Ojalá que las palabras de Basadre nos inspiren para encontrarlo. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos en el 6.1 de televisión digital terrestre.